el día de hoy vamos a estar platicando sobre microinversores Enphase, específicamente cómo diseñar sistemas en en instalaciones trifásicas y Zero Export. Muchas veces se presenta pues la necesidad de instalar microinversores en lugares donde la red del sitio es trifásica. Entonces, vamos a ver la manera de cómo instalar los microinversores de manera correcta para no causar un desbalance, cómo activar las opciones de Zero Export para no inyectar nada a la red. Y bueno, para eso nos acompaña el ingeniero Heriberto Flores, quien es ingeniero de soporte técnico para México y Latinoamérica de Enphase. Él nos va a estar apoyando con esta presentación. Y cualquier duda que tengan, por favor, vayan escribiendo en el área de chat o en el área de preguntas y respuestas para contestarlas al final. Espero que esta presentación sea de su agrado, que puedan aprender algo que les sirva para sus instalaciones. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, Heriberto, por el tiempo. Te cedo la palabra. Ok, muchas gracias. ¿No es confirmar que me pueden escuchar? Sí, te estamos escuchando. Ok, excelente. Dame un segundo, estoy abriendo la presentación. Sí. Listo. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Me puedes confirmar si yo también veo en la pantalla? Sí, ya lo estamos viendo, Heriberto. Ok, excelente. Gracias, Bueno, adelante. muchas gracias a todos. Como me comenta Alejandro, el día de hoy vamos a tocar el tema acerca del dimensionamiento en sistemas trifásicos. Muchas personas se acercan con nosotros y nos comentan o tienen la duda sobre cómo pueden instalar nuestros equipos en ambientes trifásicos. La solución es muy sencilla, simplemente vamos a mencionar cómo se hacen algunos cálculos, cuál es la forma correcta de hacer esto y posteriormente pasaremos a hablar sobre el Zero Export. Entonces, comenzando aquí con el webinar, lo primero que tenemos que hacer pues, es un dimensionamiento, ¿no?, de los circuitos de los microinversores. Cabe mencionar que los sistemas tienen una base en común, o sea, un circuito básico, vamos a llamarlo así, que vendría siendo el circuito de 20 amperes. Este circuito va a estar definido dependiendo del modelo de microinversor que estemos utilizando. Tenemos todos estos modelos que se ven en pantalla. Tenemos desde el IQ6, 6 Plus, el 7, el 7 Plus y el 7X. Actualmente ya tenemos otro modelo que es el IQ7A. Ustedes en la ficha técnica pueden ver cuántos microinversores pueden conectar en un mismo circuito. ¿Por qué varía esto? ¿Por qué depende el modelo del microinversor? Pues básicamente porque nuestro cable tiene dos conductores calibre 12. Entonces, ese conductor nos soporta máximo 20 amperes. Es por eso que nuestro circuito básico, vamos a llamarlo así, va a ser de 20 amperes. Por lo tanto, nuestras protecciones también van a ser de 20 amperes. Entonces, este es el circuito que estamos viendo aquí, este es el circuito básico. Los microinversores, como lo acabo de mencionar, solamente tienen dos fases. Entonces, para nosotros poder estar trabajando en un ambiente trifásico, pues lo que tenemos que hacer es, tenemos que ir balanceando el sistema. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a pensar que tenemos, aquí son
11 microinversores, son 11, 22, son 33 microinversores. Vamos a tener a suponer que tenemos un sistema de 33 microinversores, los cuales tenemos que balancear en las tres fases. Entonces nosotros vamos a hacer 3 circuitos, cada circuito lo vamos a hacer de 11 microinversores cada uno, y vamos a conectar el circuito 1, que es el que estamos viendo acá arriba, lo vamos a conectar en la línea 1 y en la línea 2, ¿ok? Luego nos vamos con el circuito 2 y lo vamos a conectar a la línea 2 y a la línea 3. Y por último, el circuito 3 lo vamos a conectar entre la línea 1 y la línea 3. La idea de esto es tener un sistema balanceado. ¿Por qué nos va a servir esto? Más adelante, cuando veamos el tema del Zero Export, vamos a ver que necesitamos instalar unos transformadores de corriente. Es importante también mencionar que tenemos dos modelos de Envoy. Tenemos el Envoy al cual solamente puedes conectarlo a 2 fases, y también tenemos el Envoy comercial o el Envoy trifásico. Entonces, para este tipo de instalaciones es bien importante que ustedes pongan el Envoy trifásico. Los Envoy son idénticos, o sea, por fuera son exactamente lo mismo. Lo único que cambia pues es que uno está diseñado y configurado para trabajar a 2 fases y el otro a 3 fases. O sea, esto quiere decir que sus algoritmos son diferentes. O sea, sí pueden utilizar ustedes un Envoy bifásico en una instalación trifásica, pero no van a poder tener lecturas del consumo de la casa de las 3 fases, porque ese Envoy solamente tiene capacidad para leer consumo de 2 fases. Entonces, el Envoy trifásico es necesario utilizarse. Lo que no pueden hacer es conectar un Envoy trifásico en un sistema a 2 fases, ¿ok? Es bien importante y es un error común, ¿no? La forma en la que nosotros vamos a estar trabajando o que vamos a conectar, este diagrama o este bloque que estamos viendo es más enfocado a un sistema comercial, o sea, son sistemas grandes, pero también aplica para sistemas residenciales. Aquí el concepto básico es dividir los circuitos, o sea, balancear los circuitos, tratar de dejar un mismo número de microinversores por fase. Cada circuito va a ir protegido con un breaker de 2 polos 20 amperes, y este subpanel, vamos a llamarlo así, va a ir conectado, pues digamos, al panel central o al centro de cargas principal de la casa. Este componente que están viendo aquí es un filtro. Esto lo vamos a utilizar cuando estamos en sistemas comerciales. En sistemas comerciales lo que sucede es que, como son muchísimos microinversores y en ocasiones esos microinversores no están conectados todos a un mismo transformador, pues tenemos lo que se le llaman dominios de comunicación. Ustedes saben que los microinversores se comunican con el Envoy a través del cableado eléctrico. Esto es con un protocolo que se le llama PLC, que es Power Line Communication. Entonces, cuando tenemos microinversores ubicados en diferentes, vamos a llamarlos centros de cargas o diferentes transformadores, pues vamos a tener un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque el transformador actúa como un filtro, por lo tanto, pasando el transformador ya no vamos a tener ningún dato de los microinversores. Entonces, para evitar esos problemas, pues nosotros vamos a hacer lo que vendrían siendo dominios de comunicación. O sea, vamos a poner un determinado número de microinversores comunicando a un Envoy, pero para evitar que ese Envoy llegue a detectar algún otro microinversor de los que están en otro transformador, digámoslo así, pues vamos a poner un filtro. De tal manera que toda la comunicación, toda la información de los microinversores la vamos a tener en esta parte, o sea, del lado derecho, y del lado izquierdo ya no va a salir nada, ¿ok? Entonces, estos filtros se recomiendan para sistemas comerciales, o sea, sistemas que tienes diferentes zonas de microinversores, ¿ok? Para sistemas residenciales tal vez esto no sea tan necesario, o sea, el filtro pues viene sobrando. Otro de las protecciones que nosotros recomendamos utilizar en sistemas trifásicos o también sistemas bifásicos, pues vienen siendo el Surge Protection, ¿ok?
Esto es opcional, sin embargo, es algo que nosotros pues recomendamos. Cuando estamos trabajando, ya sea en un sistema trifásico o en un sistema bifásico, nosotros tenemos que tener en cuenta el tema del aumento de voltaje. ¿Por qué es esto? O sea, nosotros por diseño, por regla de diseño, debemos cumplir con que nuestro porcentaje de aumento de voltaje no exceda el 2%. ¿Cómo funciona esto? Nosotros vamos a tener aumento de voltaje desde el cableado de los microinversores hasta nuestro punto de interconexión. ¿Okay? Entonces, en todas esas secciones, nosotros necesitamos ir sumando el porcentaje que hay de voltaje y ver si al total, o sea, si la suma de la caída de voltaje en esta sección más la suma de caída de voltaje en esta sección no nos da por arriba del 2%. Si nos llegara a dar por arriba del 2%, tenemos dos maneras de corregir esa situación. La primera, y no tan conveniente, es aumentar el calibre del cable a un calibre mayor. ¿Por qué digo que no es tan conveniente? Porque pues el simple hecho de cambiar de un calibre de cable a mayor tamaño, pues representa un costo significativo en la instalación. Entonces, hay una manera bien sencilla de reducir el porcentaje de caída. Si nos regresamos a esta tabla que tenemos aquí, ustedes pueden ver que dependiendo del modelo es el número de microinversores que nosotros recomendamos poner en un solo circuito. Esto recuerden que es para respetar el tema de los 20 amperes. Entonces vamos a enfocarnos en el microinversor IQ7, ¿ok? Y vamos a decir que estamos trabajando en un ambiente trifásico. Es más, vamos a hacerlo aquí en el, bueno, sí está bien, en el IQ7, ¿ok? En esta columna, enfóquense aquí, y estamos trabajando en un sistema trifásico. Entonces nos dice que es recomendado poner máximo 13 microinversores por circuito. Entonces, esos 13 microinversores nos van a dar un porcentaje de caída. Déjenme ver si tengo esa tabla. Sí. Para un IQ7 Plus en un sistema trifásico, bueno, me da hasta 11. Aquí me da la información hasta 11. Pero vamos a decir, tenemos un porcentaje de caída del 0.75%. Entonces, vamos a decir, en este circuito tenemos 0.75%, lo cual nos deja poquito margen porque todavía tenemos que sumar la caída de voltaje que tenemos desde aquí, desde nuestro punto de conexión de los microinversores hasta donde tengo mi Envoy y desde donde tengo mi Envoy hasta mi punto de interconexión. Entonces, la realidad es que muy seguramente al sumar estas caídas de tensiones me voy a ir por arriba del 2%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, no vamos a cambiar el tamaño del cable, o sea, la verdad es que es muy costoso hacer eso. Tenemos una solución más sencilla. Vamos a utilizar una técnica que le llamamos el center fit. El center fit no es más que otra cosa que dividir el circuito por la mitad. ¿Qué es esto? Tenemos un circuito de 11 microinversores. A ver, ¿aquí cuántos son? 2, 4, 5. Aquí son 10, ¿ok? Tenemos un circuito de 10 microinversores y lo que vamos a hacer es cortar el cable por la mitad. O sea, ustedes saben que los microinversores se conectan a través del cable troncal y va de un circuito de un microinversor a otro microinversor. Entonces, lo que vamos a hacer es contamos 5 microinversores, cortamos el cable, ponemos una caja de conexiones ahí y adentro vamos a hacer una conexión en paralelo. Esto, ¿para qué sirve? O sea, en lugar de tener un circuito completo, ahora tenemos la mitad de un circuito. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra tabla, que por cierto, estas tablas, ustedes las pueden encontrar en nuestra página, en enphase.com, en la sección de diseño, ustedes van a tener esta información. Esta información es el porcentaje de caída de voltaje en el puro cableado de los microinversores. Entonces, vamos a decir, o sea, nosotros de tener 11 microinversores en el mismo circuito,
y con una caída de tensión del 0.75%, estamos pasando a tener 6 microinversores, o por ejemplo eran 5 en el caso anterior, y desde 0.75% nos vamos a 0.17%. Entonces ustedes pueden ver que simplemente aplicando el center fit reducimos significativamente la caída de tensión. Entonces ya eso vamos a sumar, vamos a decir, aquí tengo un 0. ¿Cuánto? 17% de caída de tensión aquí. Calculo la caída de tensión que tengo acá más la caída de tensión que tengo en esta sección, y la suma no debe ser arriba del 2%, lo cual muy seguramente no va a ser arriba del 2%. Entonces, con el simple hecho de hacer el center fit en los circuitos, ustedes están ahorrándose bastante. ¿Okay? La caída de tensión, pues sí tenemos una fórmula para sistemas trifásicos. Aquí esto es para sistemas a dos fases, pero estamos enfocándonos en sistemas trifásicos, en donde vamos a tener la corriente que pasa por el cable. Necesitamos saber la distancia, la resistencia del cable con el que estamos trabajando y la tensión para la cual estamos haciendo el cálculo. Entonces, haciendo esta fórmula nos va a dar la caída de tensión que tenemos. Entonces, esta fórmula la tenemos que aplicar en cada una de las secciones que tenemos en nuestros circuitos. Esta primera sección nosotros se las damos en esta tabla, ¿ok? Pero de aquí hasta el punto de interconexión, ustedes tienen que aplicar esa fórmula. O sea, tienen que aplicar cuánta corriente va a pasar por este cable, qué distancia tenemos en este cable y cuál es la resistencia de este cable. La resistencia depende del calibre de cable. Lo mismo vamos a hacer en esta sección. ¿Okay? Entonces, sumando todas las secciones, debe de mantenerse por abajo del 2%. Aquí en este caso, que fue el primer caso que se les comentó, donde está el circuito completo, pues vemos que la caída de voltaje es del 4.19. O sea, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues ya les dije, ¿no? O sea, hacer el tema del center. La selección del Envoy. Acuérdense que el Envoy tenemos dos modelos, el Envoy trifásico y el Envoy a dos fases. Recuerden que necesitamos instalar el Envoy trifásico. Entonces ustedes pueden ver que con el Envoy a dos fases nosotros ya les incluimos un transformador de corriente para medir lo que viene siendo la producción del sistema fotovoltaico. Pero con un Envoy trifásico la cosa es diferente. O sea, nosotros les vamos a incluir 3 transformadores de corriente para medir solamente la producción del sistema fotovoltaico. Entonces viene aquí la importancia de haber balanceado el sistema. Cada transformador de corriente va a conectarse o va a pasar a través de este transformador de corriente, va a pasar la línea 1 de cada uno de los circuitos. O sea, vamos a pensar que por este transformador de corriente va a pasar la línea 1 del circuito 1. Por este transformador de corriente va a pasar la línea 1 del circuito 2. Y por la línea 1 del circuito 3. ¿Ok? Solamente pasa la línea 1. El Envoy tiene una capacidad máxima de tomar lectura de hasta 600 microinversores. Aquí la ubicación del Envoy, pues es lo que les comentaba. O sea, el Envoy se comunica a través del cableado eléctrico, el PLC. La ubicación tiene que ser siempre dándole prioridad a la comunicación con los microinversores, porque mucha gente lo que hace es instalar el Envoy lo más cercano al módem. ¿Por qué? Porque quieren conectar el Envoy utilizando un cable. Entonces, muchas veces, o en la mayoría de los casos, esta ubicación no es la idónea. ¿Por qué? Porque el módem está ubicado muy lejos del punto de interconexión de los microinversores. Hay mucho ruido, la señal se va a perder. O sea, tenemos dos afectaciones a la señal. Una es el tema de ruido, o sea, ruido eléctrico. El ruido eléctrico es causado por todas las cargas que tenemos en la casa, motores, focos, UPS, todo eso genera ruido. No quiere decir que si tu cliente ya tiene esos aparatos, o sea, el Envoy ya no va a comunicar. Cuando tienes problemas de ruido, o sea, ruido excesivo en la red, es porque uno de esos aparatos, y generalmente son
Se me fue el nombre, los UPS, o sea, cuando el UPS está fallando, este equipo genera bastante ruido y el ruido va a estar opacando la comunicación de los microinversores. Entonces, por eso nosotros recomendamos que el Envoy esté conectado lo más cercano posible al punto de interconexión, o sea, a donde conectamos los microinversores. ¿Por qué razón? Para evitar estos temas de ruido y también para evitar lo que viene siendo la atenuación. O sea, la atenuación es, vamos a tenerla a mayor distancia, o sea, mientras más distancia tengas entre tu punto de interconexión y el Envoy, pues la comunicación se va atenuando, ¿ok? Entonces nosotros queremos tener buena comunicación con los microinversores. Por eso debe de ir cerca del punto de interconexión. Esto es lo que les hablaba cuando son sistemas comerciales, o sea, cuando son sistemas muy grandes, nosotros vamos a dividir por dominios. Si se acuerdan, enfóquense, vamos a decir, en este dominio, en el dominio 4, donde tiene un Envoy. Lo que yo les comentaba es que el Envoy no queremos que se comunique con los microinversores del dominio 3. Para evitar eso, para asegurarnos de que no comunique, es donde entra este filtro, ¿ok? Este filtro, recuerden, deja toda la comunicación, toda la información de los microinversores, los deja en esta sección. Y ya de aquí hacia afuera ya no sale nada de información. De esa manera nos aseguramos de no estar mezclando comunicación, porque ese es un problema igual bien común. O sea, en ocasiones estos microinversores, si ustedes no instalan un filtro, empiezan a comunicar con este Envoy o empiezan a comunicar con este otro Envoy y se hace un desastre ahí en las comunicaciones. Entonces, cuando vayan a tener un sistema grande, desde entrada, ustedes piensen que van a necesitar hacer dominios, ¿ok? O sea, que van a necesitar separar dominios de comunicación para evitar problemas en un futuro. Aquí como un breve repaso, bueno, cada microinversor lleva un módulo. Los microinversores los vamos a agrupar eléctricamente en circuitos de 20 amperes, que es lo que les comentaba que viene siendo como que el circuito básico de Enphase. La cantidad máxima de los microinversores por circuito pues va a depender de la potencia de los microinversores, que es a donde nos lleva esta tabla que estamos viendo aquí. ¿Okay? Dependiendo de la microinversor que ustedes estén utilizando, va a ser el número de microinversores que vamos a estar conectando por circuito. Ok, vamos a integrar, o sea, el diseño básico, vamos a decir, ya tenemos nuestro circuito de 20 amperes y nosotros vamos a hacer un copy-paste, por así decirlo, de ese circuito, el número de veces que nosotros necesitemos para alcanzar nuestro total de microinversores que vamos a instalar. Recuerden que las mejores prácticas para hacer este tipo de instalaciones pues es hacer el center fit, o sea, alimentar los circuitos de los microinversores por el centro, mantener la caída de voltaje por debajo del 2% y ubicar el Envoy en un punto donde estemos muy cerca del punto de interconexión de los microinversores. Con esto nos vamos a asegurar de que nuestro proyecto no va a tener ningún problema. Recuerden no exceder el número de microinversores por circuito, perdón, por Envoy. O sea, los Envoy máximo pueden leer hasta 600 microinversores. Cuando nuestro sistema lleve más de un Envoy, entonces recuerden que tenemos que separar estos dominios, ¿no? El dominio de comunicación. Y para esto vamos a utilizar el filtro que les enseñé o vamos a utilizar también los transformadores. Ok, vamos a hablar ahora del tema del Zero Export. El Zero Export es donde entra la importancia de estos CTs, ¿ok? Nosotros, para poder controlar el Zero Export del sistema, necesitamos instalar estos CTs que recuerden, ya vienen incluidos en el Envoy, y ustedes por aparte deben comprar los CTs para medir lo que vendría siendo el consumo de la casa, que van a ser
3 CTs, es uno por fase. Con los CTs instalados, lo que hace el Envoy es toma lectura de cuánta energía están generando el sistema fotovoltaico y toma lectura de cuánta energía está consumiendo la casa. De tal manera que él machea o él mide y dice, ok, la casa está consumiendo 10 kilowatt-horas y mi sistema fotovoltaico me puede producir 50 kilowatt-horas. Entonces, si yo lo tengo en la modalidad Zero Export, lo que va a hacer es bajar o reducir la potencia de nuestro sistema fotovoltaico a que esté en 10 kilowatt-horas. Bueno, o sea, estamos hablando de energía. A que la energía esté en 10 kilowatt-horas o por debajo de los 10 kilowatt-horas. Y vamos a ver una gráfica similar a esto. Les voy a mostrar un sistema con Zero Export para que vean cómo se va a comportar ese sistema. Pueden confirmar si ves mi pantalla, porque creo que nada más le puse a compartir la presentación. No sé si estás viendo mi pantalla. Solo se está viendo la presentación, Heriberto. Ok, perfecto. Ahí vuelve a compartir pantalla para que puedas compartir el otro escritorio. A ver. Ok, compartimos pantalla. A ver, ¿pueden confirmar, por favor? Sí, ya se está viendo. Perfecto. Entonces, este sistema lo tenemos configurado en la modalidad Zero Export. ¿Por qué razón? Porque CFE todavía no ha hecho el cambio de medidor direccional. Sin embargo, pues ya se empieza a tener ahorro durante el día porque nuestro sistema o el sistema ya está generando la energía que la casa necesita durante el día. La gráfica que les comento es esta. O sea, vamos a ver, la gráfica en color, vamos a enfocarnos en un día. La gráfica en color naranja viene siendo el consumo de la casa y la gráfica en color azul va a ser la producción del sistema fotovoltaico. Entonces, lo que hace el Envoy junto con los transformadores de corriente es tomar lecturas de lo que produce el sistema fotovoltaico, de lo que consume la casa, y va a reducir la potencia del sistema fotovoltaico a que esté por debajo de lo que la casa necesita. ¿Para qué es esto? Pues para evitar que la casa exporte energía a la red eléctrica. ¿Cómo se ve un sistema cuando está exportando? Cuando no hay ninguna limitante. Ups, me equivoqué. Denme un segundo. Cuando el sistema no tiene la modalidad Zero Export, pues vamos a ver que el sistema no tiene ninguna limitante y por lo tanto su producción no tiene que verse restringida conforme al consumo de la casa. Entonces mi gráfica azul va a estar por arriba de mi gráfica naranja. Cuando yo configuro el sistema a que esté en modalidad Zero Export, entonces vemos este comportamiento. O sea, la gráfica azul se va a ir por debajo de la gráfica naranja. Y así se va a mantener hasta que nosotros le digamos al sistema que se cambie a la modalidad sin restricciones, ¿no? ¿Cómo configuran este sistema para que no esté exportando? Una vez que ustedes ya tienen instalados sus transformadores de corriente, en la sección de activación, ustedes cuando se van a activaciones, van a ver esta parte, o sea que esta parte es lo que ustedes llenan al momento de dar de alta un sistema. Cuando ustedes dan de alta el sistema, hay una sección donde dice que se llama Envoy, en donde ustedes ponen el número de serie del Envoy y seleccionan el perfil de red. Entonces, para pasar de un sistema de Zero Export a modalidad normal, simplemente es seleccionar el perfil que no contiene la palabra no export, ¿ok?
Si yo selecciono aquí no export, entonces mi sistema no va a exportar a la red CFE o a la red eléctrica. Y si yo selecciono este perfil, el sistema no va a tener ninguna limitante y va a estar exportando a la red eléctrica. Es muy sencillo hacer este tipo de configuración. Voy con comercial manual. Se equivocan para evitar que ustedes tengan ese problema. Si nos enfocamos aquí en este manual o en este diagrama de conexiones, nos dice que en el lado izquierdo, en la parte donde dice producción, o sea, esta imagen es una imagen aumentada de nuestra tablilla de conexiones del Envoy. Este es un Envoy trifásico, obviamente, porque podemos conectar las 3 fases y también se le van a conectar los 3 CTs. Acuérdense, uno a cada fase. Uno a cada circuito de los 3 circuitos que vamos a tener. Entonces, el error más común es que, vamos a decir, el CT de la línea 1 van y lo conectan a mi punto número 2 o a mi punto número 3, ¿no? O sea, a mi fase 2 o a mi fase 3. Entonces, tengan mucho cuidado de que el CT, o sea, si el CT está instalado en la fase 1 de mi circuito 1, pues que vaya y se conecte a la fase 1. Tratar de no intercalar, porque esto nos va a dar errores en las lecturas. Lo mismo va a suceder con los transformadores de corriente para consumo. Muchos instaladores no tienen ese cuidado y entonces lo que hacen es el CT de la fase 1 van y lo conectan a mi espacio número 2. Entonces eso al final nos va a dar errores en las lecturas. Y si nosotros tenemos errores en las lecturas, pues nuestro CIO export no va a funcionar correctamente. Entonces, los errores más comunes al instalar esto es las conexiones aquí en las tablillas, y el otro error más común es la orientación de los CTs. Los CTs tienen una orientación y lo pueden ver aquí en la flecha. La flechita básicamente tiene que ir apuntando hacia mi centro de carga. Muchas veces lo que hacen es que esta flechita la ponen al revés y están apuntando a la red eléctrica. Entonces ahí el sistema, pues las lecturas que él está teniendo no nos van a servir y se van a dar cuenta porque nos van a dar lecturas negativas. Entonces si nosotros vemos que tenemos lecturas negativas, lo más seguro es que tenemos un problema en la orientación de nuestros CTs. Yo creo que sería bueno pasar ya a la parte de preguntas. Aquí algo que les quiero comentar es, se pueden suscribir aquí a mi canal en YouTube. Aquí yo estoy subiendo videos que les pueden ser de mucha utilidad, ¿ok? Entonces, son videos cortos y si no hay un video que ustedes necesiten, pueden mandarme un correo para hacerles ese video y que ustedes puedan consultarlo las veces que ustedes necesiten. Ok, entonces, Alejandro, no sé si pasamos al tema de las preguntas. Sí, claro que sí. Bueno, no sé si les hayan surgido dudas a los participantes. De momento tenemos únicamente una pregunta en lo que va de la presentación. De igual manera, los invito a que escriban todas las preguntas que tengan antes de terminar con el webinar. Y pregunta aquí respecto a los filtros, si los vende Enphase. Los filtros Sí. que platicabas. Sí. Los filtros los vendemos nosotros. Bueno, nuestros distribuidores. Claro. Pero sí. Muy bien. ¿Es la única pregunta que se tiene hasta ahorita? Hasta ahorita sí. No sé si los demás participantes tengan preguntas que hacer en este momento para que las puedan escribir. Tenemos aquí una pregunta de Luis González. Pregunta si las fórmulas de los aumentos de tensión vienen en la página de internet. Sí. Nosotros tenemos un documento que ustedes van a descargar y ahí viene las fórmulas, vienen las tablas también para cada modelo que tenemos de microinversor para que ustedes puedan hacer sus cálculos. Ahí viene toda la información. Bien.
Pregunta Idelfonso, ¿los filtros son como unas cañas que vienen a veces en los Envoy? No sé si No, se entienda. unas cañas, si te refieres a, son unos toroides de ferrita, lo que en ocasiones llegaban a venir. Ahorita la verdad es que ya no, hasta donde yo sé ya no vienen, pero son unos círculos azules, unos toroides. Y no, o sea, esos también sirven para filtrar, pero si tú quieres delimitar tu zona de comunicación, sí necesitas el filtro, porque los toroides de ferrita, la verdad es que solamente eliminan ruido, más no filtran la comunicación. Bien. Pregunta Katia, ¿es posible hacer Zero Export en un Envoy de 2 fases? Sí, también. La única diferencia es que en el Envoy a 2 fases, pues solamente te incluye un CT para medir la producción del sistema fotovoltaico, o sea, solamente necesitas uno, y obviamente para medir el consumo, pues vas a necesitar nada más dos. Y que el Envoy también tiene que ser pues, a 2 fases, ¿no? Correcto. Pregunta Juan Carlos, ¿es importante la polaridad de los CTs? Sí, la polaridad la vamos a tener en esta parte. Eh, tenemos un cable color blanco y un cable color azul. Sí es importante, o sea, no vayan a invertir la polaridad porque lo que va a suceder es, vamos a tener lecturas incorrectas. También la recomendación es primero hagan la conexión acá, o sea, primero conecten los cables a las tablillas y luego instalen el CT en el cableado. Porque al momento de ustedes instalar el CT aquí, nosotros ya vamos a tener un pequeño voltaje en las puntas. Pues para evitar cualquier situación es mejor primero conecten esto y después instalen el CT. Correcto. Tenemos una pregunta más de Eduardo. Dice, ¿podría explicarme qué es un Envoy? No me quedó muy claro. ¿Qué es un Envoy? El Envoy es nuestro sistema de comunicación. O sea, el Envoy se va a estar comunicando con nuestros microinversores y va a mandar esa información, la va a mandar a nuestro portal de monitoreo para que nosotros tengamos acceso a este sistema que estábamos viendo, o sea, a esta información. El Envoy nos permite ver cuánto está produciendo el sistema fotovoltaico, eh, tener información de cada uno de los módulos, si hay algún problema, nos va a permitir también apagar el sistema de manera remota. O sea, el Envoy es nuestra entrada a los microinversores, tanto para ustedes como para nosotros como fabricantes, ¿no? De hecho, un tema en las garantías es de que si quieren que el sistema esté con garantía, pues debe de estar reportando, cada microinversor que ustedes instalen, deben de estar reportando a un Envoy y el Envoy debe estar reportando a Internet. ¿Por qué razón es esto? Porque pues a través del Envoy nosotros actualizamos los microinversores. En muchas situaciones corregimos sus problemas sin necesidad de ir a sitio. Y si tienen que ir a sitio, pues ya les decimos cuál es el problema y qué es lo que tienen que hacer. Eso vendría siendo el Envoy. Bien, tenemos una pregunta más de Luis González. Pregunta, ¿los dominios de comunicación se configuran en la app Toolkit o al comprar el filtro hay alguna otra configuración adicional desde alguna otra plataforma? Los dominios de comunicación no es que se configuren, simplemente tú los vas a definir con tu filtro. O sea, al tú poner un filtro, vamos a decir, estás definiendo tu dominio de comunicación. Entonces, cuando tú das de alta tu sistema, vamos a regresar aquí a la parte de activación. Cuando tú das de alta el sistema, pues tú puedes añadir N cantidad de envoys, no hay ningún problema. Entonces tú vas a ir añadiendo tus números de envoy y simplemente los vas colocando en tu arreglo. O sea, el arreglo virtual es esto que tenemos aquí. Esto que nosotros tenemos aquí es el arreglo. Y si tuviéramos más de una zona de comunicación o más de un dominio, pues podemos decir, ok, este es el dominio 1. Y haces otro arreglo y le llamas dominio 2. Y así te la llevas, ¿no? No es necesario configurar nada. Correcto. Pregunta José Mauricio si podemos mezclar IQ6 con IQ7 en un sistema y si el Envoy no tendría conflicto.
Y Q6 y Q7 no hay ningún problema. Muy bien. Una pregunta de Juan Carlos Álvarez. ¿Los CTs de Dona tienen el señalamiento para indicar la polaridad? Sí, los CTs tienen su flechita. Correcto. Pregunta Daniel. ¿Es mejor entonces conectar con cable de red el Envoy en lugar de Wi-Fi al punto de acceso? Em, pues sí y no, porque muchas veces, o sea, obviamente el cable va a ser muchísimo más confiable que el Wi-Fi. El Wi-Fi, ¿cuál es su principal problema? Que los clientes en ocasiones cambian la red, o sea, cambian la contraseña y pues ya se desconfiguró, ¿no? O sea, ya el Envoy ya no va a estar comunicando a internet y tienes que ir a sitio, reconfigurar el Envoy para conectarlo a la nueva red que se creó, ¿no? O simplemente cambiarle la contraseña. Entonces, eso en ocasiones, pues, al integrador, pues, es una vuelta así como que en vano, ¿no? O sea, es mucha vuelta para hacer una configuración tan sencilla. Entonces, sí, o sea, eso ya se los dejo a decisión de ustedes, pero el Envoy funciona bien tanto en Wi-Fi como Ethernet. Correcto. Una pregunta más de Rafa Cruz. Pregunta si los microinversores pueden funcionar sin Envoy. Eh, no, o sea, sí y no, porque los microinversores por fábrica, el perfil de red que traen no es compatible con los voltajes que manejamos en México. O sea, y no es compatible, me refiero a que su rango de operación, o sea, su ventana de operación, está muy limitado. Entonces, cualquier variación que nosotros tengamos en nuestro voltaje va a hacer que los microinversores se salgan de operación. Cuando le ponemos el perfil que es para México, esa ventana ya se ajusta, o sea, tiene un mayor rango de operación y ya los cambios en el voltaje no nos van a afectar tanto. Entonces, el Envoy, de verdad, mi recomendación es siempre instálenlo. Les da muchísimas ventajas y más aparte, pues, les va a dar la garantía a los equipos, ¿no? O sea, si no instalan el Envoy, pues sus equipos no tienen garantía. Bien. Tenemos una pregunta más de Manuel Cabrera. Pregunta, ¿el filtro es necesario en una instalación pequeña y con un solo Envoy? No, el filtro lo vamos a necesitar cuando tenemos más de un Envoy. Bien. Y tenemos otra pregunta de José Rosales. Comenta, teniendo una cometida trifásica, podemos no obstante decidir hacer un sistema bifásico con micros, pero ¿cuál es la condición para definir si se hace trifásico o bifásico? Si quieres tener las funciones avanzadas, y por funciones avanzadas te digo que es el Zero Export. Correcto. ¿Los CT son solo para trifásico? No, también para sistemas a dos fases. Muy bien, bueno, parece ser que hasta el momento son las preguntas que tenemos. De igual manera, no sé, Heriberto, si gustas dejar tus datos y para cualquier duda extra que te puedan consultar. O de igual manera yo también dejaré mi correo electrónico en el área de chat por si surge alguna duda o algún tema en específico. A ver, lo voy a poner en chat. Aunque no chatear. A ver, les dejo mi correo en facebook.com y también les voy a dejar la liga del canal. Les recomiendo que se suscriban para que tengan acceso a todos los videos que voy a estar subiendo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Heriberto, y muchísimas gracias a todos por haberse conectado y haber tomado el tiempo para tener este espacio. Espero que la información haya sido de gran ayuda. Recuerden que en Solar Center pues tenemos los microinversores, tenemos los envoys y los accesorios. Para cualquier proyecto que tengan los podemos asesorar. Espero que tengan un excelente día y estén al pendiente de demás webinars que vamos a tener. Muchísimas gracias nuevamente, Heriberto, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Que estén muy bien. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Bye.